Buenos días. Feliz sábado. Damos gracias a nuestro Dios en esta mañana de estar aquí en su casa de oración. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? Amén. Estoy contento, hay muchas personas que nos están visitando. El Señor está tratando de llegar a los corazones de las personas y todos nosotros tenemos una parte que hacer en eso. Es anunciar el pronto o la pronta venida de Cristo. El pronto cierre de la gracia y las oportunidades ¿para quiénes? Para todos los seres humanos que viven en la tierra. Pronto va a terminar la obra de Cristo, la obra intercesora de Cristo en el santuario. Y antes de que eso suceda, el pueblo de Dios, ¿qué tiene que haber pasado con él? El pueblo de Dios tiene que ser sellado. Por eso es importante que nosotros, hermanos, no solamente nos preparemos nosotros, sino que preparemos a otros para este acontecimiento que muy pronto va a suceder. En la preparación tenemos que hacer muchas cosas. Y cuando tengamos que hacer eso, que tratemos de preparar a otros, muchas veces vamos a ser incomprendidos, lo hemos dicho muchas veces nos vamos a ser tratados de locos, de fanáticos, de que somos extremistas, pero hermano, hay un solo camino para la salvación, que a través de Cristo Jesús, el Evangelio, produce en el ser humano, ¿qué cosa? Una transformación. Y si esa transformación no se ha hecho en tu vida y en mi vida, es porque simplemente no estamos conectados ¿con quién? Con Cristo Jesús. De eso quiero hablar en esta mañana, de la necesidad de entender el Evangelio. ¿Qué cosa es el Evangelio? Evangelio es buenas nuevas ¿de qué? De salvación. Evangelio eterno, ¿qué cosa es? Las buenas nuevas de salvación que eternamente Dios le ha mandado ¿a quién? Le ha enviado al hombre. Y antes de abrir la Biblia, quiero pedirle al Señor que nos bendiga y nos ayude a darle el sentido correcto a la palabra de Dios para poderla comprender. Oremos. Tú el que pueda ponerse de rodillas, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Porque nos das la oportunidad en esta mañana de estar aquí en esta casa de oración reunidos. Te quiero rogar, Padre Celestial, que nos ayude a darle el sentido correcto a tu palabra. Yo, Señor, soy un trapo de inmundicia, como dice tu palabra. Pero quiero rogarte que la sangre de Cristo me haga idóneo, instrumento en tus manos para poder transmitir, Señor, tu mensaje en esta mañana. También prepara todos los corazones aquí presentes para recibir tu mensaje en esta mañana, también el mío, Señor, y que podamos al salir de aquí saber que tú nos has llamado y nos has invitado, Señor, a corregir nuestras vidas. Ayúdanos a mantener la reverencia, que toda perturbación sea quitada y que tu Espíritu Santo pueda estar en nuestro medio y tus ángeles puedan ser, mi Dios, o hacer la obra a nuestro lado y que ningún otro espíritu pueda quitarnos la parte que tú tienes para nosotros. Bendice esta reunión. Bendice a cada hermano que nos está viendo a través del internet y al presentar tu palabra, Señor, queremos rogarte que tú seas nuestro maestro. Bendícenos y acompáñanos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Antes de comenzar o antes de continuar, quiero que aseguremos que tengamos o tenemos nuestros teléfonos en off, para que nada nos perturbe. La lectura bíblica, como leía el hermano Rubelín, se encuentra en Romanos capítulo 1, Romanos 1, 16. Ese texto no lo sabemos mucho de memoria, donde el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo, no me da vergüenza el Evangelio. O sea, las buenas nuevas de salvación, dice el apóstol Pablo, no me avergüenza, aunque el mundo me vea como, me vean diferente. Aunque me vean diferente, que yo soy diferente, que no trabajo con orgullo, que no ando tratando de vengarme de aquellos que me hacen daño,
No trato de acumular para el día de la ira, como dice la Biblia. No me preocupo por lo que el mundo se preocupa, dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo de ser diferente. ¿Por qué? Porque dice que el evangelio es el poder de Dios. ¿Para qué? Porque yo sé que el evangelio ha producido en mí como resultado, ¿qué cosa? La preparación para que yo sea salvo. Si el evangelio no produce eso en nosotros, hermano, es por gusto estar aquí. Si el evangelio tiene que producir en mí un cambio de ¿qué? En la vida. Jóvenes, hay muchos modelos allá afuera que el diablo quiere que nosotros sigamos. Pero el evangelio que Cristo ofrece es un modelo ¿qué? Diferente. Que nos hace ¿cómo? Exclusivos. Somos hijos del Rey de Reyes y somos diferentes. No tenemos que ser iguales ¿a quién? Al mundo. Por eso dice aquí, dice el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo de eso. ¿Sentimos nosotros vergüenza de lo que el evangelio nos exige que seamos? El estilo de vida y la forma de vida que el evangelio nos ofrece, sentimos vergüenza cuando alguien nos pregunta, ¿por qué no comemos lo que ellos comen? ¿Por qué no vestimos como ellos visten? ¿Por qué no hablamos como ellos hablan? ¿O tratamos de que para que no sea así, vestir como ellos visten, hablar como ellos hablan y vestir como ellos visten y comer como ellos comen? ¿Para que no nos vean que somos diferentes? Y te avergüenza el evangelio, aunque en tu corazón tú dices, Dios sabe lo que yo siento. Tenemos que tener cuidado. Dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo de qué. Porque el evangelio es poder ¿para qué? Para darnos salvación. Ese es el principio del evangelio. Dice aquí, al judío primeramente y también a quién. El evangelio es para el creyente y ¿para quién? Y para el no creyente. Ahora, Apocalipsis 14:6. Este poder que transforma, eleva y cambia la vida, se da como el último mensaje a la humanidad. Este mensaje que transforma la vida, que nos hace diferentes y nos hace idóneos para el cielo, al final, o sea, en este tiempo que estamos viviendo nosotros, porque yo creo que estamos en el fin del tiempo del fin. ¿Cuántos creen que estamos en el fin del tiempo del fin? Entonces hay que apurarse con este mensaje. ¿Sí o no? Tenemos que apurarnos, hablarle a la familia, preparar a la gente que nos rodea. ¿Por qué? Porque viene una gran crisis, viene una destrucción para el mundo y solamente los que hayan hecho del evangelio el poder para transformar la vida podrán, ¿qué cosa? Al final mantenerse de pie. Los que no le haya importado ser diferente, los que no haya importado ser exclusivo, los que no le haya importado no correr con la mayoría en la dirección, sino tener criterio diferente y criterio propio basado en los principios de la Biblia, esos van a tener ¿qué? Un final diferente. Los que no, van a ser arrastrados con la corriente. Importante que nosotros sepamos eso. De nada nos servirá haber amontonado millones de dólares. Tener sueños para el futuro que no se van a ¿qué? Que no se van a cumplir. Lo único que nos va a presentar o nos va a nosotros resolver el problema del futuro, ¿saben qué cuál es? ¿Cuántos piensan en el futuro aquí? Yo pienso en el futuro. ¿Cuántos están haciendo preparativos para el futuro, para cuando sean viejos? Yo lo estoy haciendo. Lo que con una perspectiva diferente. Y yo quiero que al salir de aquí esta mañana, tú vayas con la idea de que la perspectiva tuya del futuro tiene que ser diferente. La perspectiva del futuro tuyo y de toda la humanidad, Cristo la dejó ¿dónde? En el Evangelio. En las noticias de salvación. El Evangelio en lo que hace por el hombre y lo que hace en el hombre. O sea, el Evangelio de Cristo le da al hombre la posibilidad de salvarse si cree en Él. Y hace en el hombre una transformación completa, ¿para qué? Para que viva de una forma como
diferente, no solamente en este mundo, sino que tenga perspectivas del futuro como también diferente. Eso es lo que hace el Evangelio. Por eso en Apocalipsis 14:6 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo ¿a quiénes? A todos, a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, el poder de Dios que transforma el alma y la vida debe ser predicado ¿qué? A toda tribu, lengua y pueblo. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ¿qué? Ha llegado. En 1844 comenzó a darse este mensaje. Dios lo montó, como dice aquí. Parece que está volando, lo están llevando ángeles por la velocidad que llega a toda la tierra. Y es que Dios lo montó en un movimiento, 1844, movimiento adventista, para que le avisaran al mundo entero que ¿qué? Que la vida que estaban llevando, aún las iglesias que solamente creían en Cristo, que solamente tenían a Dios como su Salvador personal, eso solamente no les ayudaba ¿para qué? Para enfrentar la última crisis de la tierra. Sino que ¿qué? Que aparte de creer en Cristo, tenían que dejar que el Evangelio transformara ¿qué? Sus vidas. Y yo te voy a decir algo. ¿Cuántos creemos en Cristo? ¿Cuántos creemos que la sangre de Cristo tiene poder para salvarnos? ¿Y cuánto creemos que Cristo es un Rey de reyes y Señor de señores? Que hay que obedecer. ¿Importante? Quitar la ley y los principios de obediencia del Evangelio es como despojar a Cristo ¿de qué? De su corona. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué quiere decir Jesús? Mateo 1:21. La palabra Jesús, ¿qué quiere decir? Vamos a meternos un poquito en esto. Mateo 1:21. Cuando a María se le apareció el ángel, en el versículo 21 le dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿cómo? Porque él salvará a su pueblo de sus. O sea, el nombre Jesús es el Evangelio. Porque Cristo no te salva en el pecado, sino que te salva ¿de qué? Del pecado. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios 1:23. Dice el apóstol Pablo: pero nosotros predicamos a Cristo, el que salva ¿de qué? Del pecado. Crucificado para los judíos ciertamente tropezadero. Crucificado para los judíos ciertamente tropezadero. Y para los gentiles locura. ¿Por qué locura? Porque no creen en el poder. Y porque ven la perspectiva de Cristo como ¿qué? Como una locura. Y lo presentan de tal manera que el que no comprende la perspectiva de vida que Cristo le ofrece, se avergüenza. Son movidos ¿por qué? Por esa vergüenza, y tienen pena, tienen vergüenza, tienen temor ¿de qué? De determinarse por lo correcto. Para que mis amigos, mi familia o quien sea, ¿no qué? No me vea como un loco. Dice el apóstol Pablo: para los judíos, Cristo es ¿qué? Tropezadero. Y para los gentiles, ¿qué cosa es? Locura.
Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de ¿quién? Y sabiduría. ¿Estamos entendiendo lo que el apóstol Pablo quiere decir? Para el que no cree, esto es locura. Para el que cree y no acepta la perspectiva de Cristo, es un tropezadero. Y nosotros podemos estar, muchos de nosotros, en la condición de los judíos. Aceptamos a Cristo, pero cuando Cristo nos ofrece una vida diferente, ¿no qué? Y tropezamos entonces. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Dice que la semilla que cayó junto al camino, cuando vino el calor, ¿qué pasó con ella? Y dijo Cristo, cuando comienzan las pruebas, cuando comienzan las dificultades, el que creyó dice, no, yo mejor me echo ¿para dónde? Para atrás. Y muchas veces las dificultades y las pruebas, ¿por qué vienen? Porque vemos exigencia en la palabra de Dios que Dios nos dice que debemos hacer y nosotros decimos, eso no me gusta. Y dijo Cristo, tropiezan entonces y ¿qué? Y se van. Ahora dice el apóstol Pablo, para los judíos Cristo es ¿qué? Tropezadero. ¿Por qué? Porque la perspectiva de vida que Cristo le ofrecía ellos no la querían. ¿Pasará eso con nosotros también? Dice aquí, versículos 30 y 31. Mas por Él, o sea, por Dios, estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, ¿y qué más? Ese es el Evangelio. Cristo es ¿qué? Sabiduría. ¿Por qué sabiduría? ¿Qué cosa es sabiduría? Predicamos aquí el otro día. Es la capacidad de ¿qué? De elegir entre lo bueno y lo malo y coger lo bueno. ¿Por qué? Porque es bueno. Eso es lo primero que hace Dios. Nos enseña ¿qué cosa? Sabiduría. Después que nos da sabiduría, nos justifica. ¿Porque qué? Porque elegimos lo bueno. Pero después que nos justifica, viene otra palabrita que a muchos no le gusta. O sea, yo quiero la salvación, pero no quiero la santificación. Yo quiero seguir siendo orgulloso, como hablamos en la escuela sabática hoy. Yo quiero seguir manteniendo rencor. Yo quiero seguir preocupado por mis problemas y mis asuntos y no ponerlo en las manos de Dios, como hablaba la meditación en la mañana. Yo quiero seguir mi vida como yo la tengo, pero yo quiero que Dios me dé ¿qué? Que Dios me dé salvación. Que Dios me llene de bendiciones. Que Dios me dé todo lo que me hace falta, me dé dinero, casa, ropa, yo sentirme con salud, mi familia. Ese egoísmo yo lo quiero, pero yo no quiero una vida diferente. ¿Por qué? Porque me van a decir que estoy loco. ¿Estamos entendiendo? O sea, el Evangelio, hermano, tiene que transformar la vida. De nada nos sirve pasarnos 20 años en una iglesia sin que dejar que el Evangelio ¿qué? Transforme tu vida. Dice el apóstol Pablo aquí, versículo 31, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese ¿en quién? En el Señor. Cristo nos dio un ejemplo. Vamos a Salmos 47 y 8. Estos son textos que los tenemos todos bien presentes. Hablar de justificación, todos queremos justificación. Pero esto que Cristo nos dio el ejemplo, tenemos que aprenderlo también. Salmo 47 y 8 dice, entonces dije, está hablando de Cristo, el versículo 7 y 8. He aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Se acuerdan cuando Cristo habló de esto allá en Lucas capítulo 4? Hacer tu voluntad, Dios mío, ¿me ha qué? Lo primero que hace el Evangelio es poner a tono el alma ¿con quién? Con la voluntad de Dios. El verdadero Evangelio, cuando llega a la vida, pone a tono ¿qué cosa? El alma con la voluntad de Dios. Cristo dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, ¿me ha qué? Y tu ley está ¿dónde? O sea, ¿qué hace el Evangelio? Pone mi vida ¿en qué? En armonía con la voluntad de Dios.
Y como resultado escribe la ley de Dios, ¿dónde? En mi corazón. Hermano, si esto no se ha producido en tu vida, preocúpate, porque el mundo se está acabando y cuando Cristo venga, si no ha producido esto en tu vida, tú estás perdido, aunque lleves 20 años en la iglesia. Tristemente. El evangelio es sencillo, muy sencillo. ¿Sabes cuándo se complica? Cuando choca con nuestros intereses. Cuando choca con el yo. Con eso que está allí vivo, pero que yo no quiero entregar. ¿Por qué? Porque entregarlo lo vemos demasiado caro. Esto es para reflexionar. Hebreo 8, ahora viene para nosotros. Hebreo 8, 6 y 10. Dice, pero ahora mejor ministerio el suyo, es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Versículo 10. ¿En qué consiste este pacto? Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes ¿dónde? En nuestro corazón. En la mente. Aquí hemos hablado mucho de esto. La mente te recuerda, pero el corazón da la disposición. Por eso dice la Biblia, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón ¿la qué? En el mundo hay una canción que decía en mi país, el corazón me dice una cosa, pero la mente me dice otra. Cuando yo estaba en el mundo había esa canción. El corazón me dice una cosa y la mente me dice otra. Así pasa con la ley de Dios. La ley de Dios no tiene que estar escrita solamente en la mente. Tiene que también estar escrita ¿dónde? En el órgano que aunque es un músculo, cuando tenemos sentimientos se acelera. ¿Nunca han estado enamorados? Cuando tú estás enamorado y ves a la persona de la que tú estás enamorado, ¿cómo se pone el corazón? Se dispara. Tú dices, bueno, ¿y por qué? Si el corazón es un músculo. La Biblia dice que Dios escribe las leyes ¿dónde? En la mente y nos da sentimientos ¿para qué? Para que nosotros la pongamos por obra. Y nos ayuda en la disposición, como dijo allá en el Salmo 40, que la disposición estaba dispuesta ¿a qué? A someterse a la voluntad de Dios. Eso es el evangelio. Si no produce eso en nosotros, hermano, un deseo de buscar de Dios, un deseo de, como un enamorado busca la compañía de su objeto, de su atención, así mismo debemos buscar el objeto de nuestra atención, que debe ser ¿quién? Cristo Jesús. ¿Qué abolió Cristo? Cristo abolió algo. Más segunda de Timoteo 1:10. Vamos a la Biblia. Segunda de Timoteo 1:10. Dice, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. La versión moderna dice, abolió la muerte y sacó a la luz la vida, la inmortalidad. ¿Por qué? Por el evangelio. O sea, el evangelio es lo que yo necesito, ¿para qué? Para restaurar mi vida. Elena de White en este libro Mensaje Selecto, tomo 1, capítulo 25, página 238. Dice algo que pasaría en la iglesia adventista. Y hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado en estos últimos días. Mensaje Selecto, tomo 1, página 238.
Oigan, ¿qué Satanás iba a hacer en estos últimos días? El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que debería realizarse una gran obra de reforma entre los adventistas del séptimo día. Que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. Y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de la verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Esta nota se ha leído muchas veces, pero yo quiero mostrarle algo que está pasando en la iglesia, cómo Satanás está tratando de eliminar el poder del evangelio para la transformación de los seres humanos en estos últimos días. Y ha establecido un nuevo concepto para la iglesia, para el mundo, que también se ha metido ¿dónde? En la iglesia adventista. Dice aquí, si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Esto que yo he hablado hoy sería cambiado, dice Elena de White. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de este sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendrían poco en cuenta el sábado y también el Dios que lo creó. O sea, esta obra de reforma, de reestructuración en la iglesia, que Satanás quería que se hiciera, dice Elena de White, que iba a pasar en los últimos días. No se permitiría que nada se interpusiese en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes de este nuevo movimiento enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, o sea, que es mejor ser virtuoso, no participar del pecado. Enseñarían eso. Pero habiendo puesto un lado a Dios, es imposible que el hombre obedezca el evangelio sin ¿quién? Sin el poder de Dios en su vida. ¿Estamos entendiendo? Si Dios no está en mi vida y yo entrego mi vida a Dios para que Dios la conduzca e introduzco a Dios en todo lo que yo hago diariamente, el evangelio pierde el poder en mí. Aunque yo sepa en mi mente que la ley de Dios está correcta. ¿Estamos entendiendo? O sea, para yo poder obedecer y hacer lo que Dios dice, yo necesito la obra del Espíritu Santo constantemente ¿en quién? En mí. Y esto se obtiene solamente ¿por qué? Por la fe en Dios. ¿Estamos entendiendo? Pero dice aquí, los pastores dirían que es bueno obedecer la ley de Dios, pero como han puesto a Dios a un lado, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin ¿quién? Sin Dios, dice la nota, lo que están leyendo conmigo. Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían ¿con qué? Con la estructura. ¿Qué tormenta y qué tempestad? La crisis que estamos viendo ¿dónde? En el futuro. O sea, lo único que va a preservar la iglesia de la tormenta que viene en el futuro es mantener los principios de Dios ¿dónde? En mi vida. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Si yo pongo conceptos equivocados aquí, aunque tenga la ley escrita aquí, y tengo conceptos equivocados, cuando venga la tormenta, ¿qué va a pasar conmigo? Este libro es un libro de nueva orientación que la iglesia ya escribió. Elena de White lo advirtió. Yo le voy a leer un parrafito de aquí y miren cómo el evangelio se echa por tierra. En este libro se llama Peligros Santos ¿en qué? Lo escribió un señor que se llama Roberto Herrera, pastor de la iglesia adventista. Vamos a comparar este libro con el conflicto de los siglos. Yo lo digo porque, hermano, ¿por qué yo hago esto? Porque estamos viviendo en un tiempo donde nosotros vamos a ser probados que cada uno.
Tenemos que entender qué es el Evangelio para que el Evangelio haga en mí la obra que Dios quiere que haga. Si esto no sucede, hermano, cuando venga la tempestad, ¿saben qué va a pasar con ella? Va a barrer con tu casa. Va a barrer con tu vida. Dice aquí, oigan cómo mezclan la verdad con el error. Oigan. La iglesia es el lugar dispuesto por Dios para personas que se reconocen débiles y pecadoras. ¿Verdad? Sí. No santas ni poderosas. El proceso de santificación es algo que Dios inicia en nosotros desde el momento en que entregamos nuestra vida a Él. Es verdad, eso es verdad. O sea, cuando tú te entregas a Dios comienza un proceso de ¿qué? De santificación. Pero en ese proceso de santificación nosotros tenemos que ayudar. Hay una obra que nosotros debemos hacer. Dice el apóstol Pablo, ocupados en vuestra salvación ¿con qué? Con temor y temblor. O sea, no es algo que yo me bauticé y Dios que promete que me va a salvar porque ya yo soy miembro de la iglesia, ya yo me voy a salvar. No, hay una obra que yo tengo que hacer. El proceso de santificación es algo que Dios inicia en nosotros desde el momento en que nos entregamos a Él nuestras vidas. Algo que Él desarrolla en nosotros durante nuestra permanencia en la fe. Hasta ahí está correcto. Y algo que Él mismo va a concluir adecuadamente. Así que, siendo pecadores como somos, en Cristo mismo, en Cristo al mismo tiempo somos santos. O sea, somos santificados, justificados por Cristo. Dice aquí. Así que, siendo pecadores como somos en Cristo al mismo tiempo, somos santos. Puede decirse entonces que la iglesia de Dios está compuesta de pecadores que son santos por la gracia y el poder divino. O sea, nosotros estar justificados, Dios nos ve como ¿qué? Como santos, es lo que está queriendo decir aquí. Mientras yo permanezca en Cristo y haga su voluntad, soy un santo. Pero si yo estoy en la iglesia, digo que estoy en Cristo y no hago la voluntad de Dios, mis obras no son consecuentes ¿con qué? Con lo que yo digo, con lo que yo profeso. Por eso yo soy santo en la medida que me mantengo en Cristo y guardo sus ¿qué? Sus mandamientos. Oigan, aquí no termino. Dice aquí. Puede decirse entonces que la iglesia de Dios está compuesta por pecadores que son santos por la gracia y el poder de divino. La condición para ser santo es permanecer en Cristo. Desde el día en que Él regrese a la tierra y nos lleve con Él a vivir en el cielo para siempre en el reino de los cielos, ya no seremos más pecadores santos. ¿Qué ven ahí? ¿Cuándo hay que dejar de ser pecadores? Libro de Nueva Orientación. Cuando Cristo venga es que nosotros dejaremos de ser ¿qué? Pecadores santos. ¿Cuántos creen eso? Dice aquí, porque el pecado y los pecadores serán completamente erradicados, entonces quedaremos redimidos por la eternidad. ¿Cuándo hay que dejar el pecado, hermano? Cuando Cristo venga. Ustedes saben, esto parece inofensivo, pero esto ¿qué cosa es? Libro de Nueva Orientación. Miren qué creían los pioneros adventistas y qué ha creído la iglesia adventista siempre. Conflicto de los siglos, página 681. Hermano, esto se logra solamente por el poder del Evangelio en nuestras vidas. Yo puedo enseñar que la ley hay que guardarla y yo puedo aún decir eso en mi mente y en mi corazón, en mi vida. Pero si el poder de Dios no está en mi vida, yo no puedo obedecer. Página 681. En esta vida es donde debemos separarnos del pecado por la fe en la sangre expiatoria de Cristo. ¿Cuándo? No cuando Cristo venga. Dice la Biblia, sed santo porque vuestro Padre que está en los cielos es ¿qué? Es santo. Pero los libros de Nueva Orientación dicen que el Evangelio no tiene poder para que tú seas santo. La Biblia enseña, dice aquí,
Nuestro amado Salvador nos invita a que nos unamos a Él, a que unamos nuestra flaqueza con su fortaleza, nuestra ignorancia con su sabiduría, nuestra indignidad con sus méritos. La providencia de Dios es la escuela en la cual debemos aprender a tener la mansedumbre y la humildad de Jesús. La providencia de la vida. ¿Qué cosa es la providencia de la vida? Todo lo que Dios permite que suceda, ¿dónde? En nuestra vida. Si tú las pruebas, las aprovechas correctamente, esa vida que Dios va a permitir que tú vivas de aquí para adelante es lo que va a producir en ti la santificación necesaria para estar en el reino de los cielos. Si por cada prueba que tú te enfrentas sales aprobado, estás preparándote ¿para qué? ¿Y cómo salimos aprobados? ¿Cómo salimos aprobados? Venciendo o justificando cuando la prueba nos vence. Hermano, tenemos que vencer. Prueba vamos a tener todos, ¿sí o no? Momentos difíciles vamos a tener todos. Pero esa providencia de la vida son las que nos hacen ¿qué cosa? Una providencia pequeñita. Yo llego a la playa y veo mujeres medias desnudas. Ahí yo puedo hacer dos cosas. Una, codiciarlas. O la otra, cerrar mi corazón, cerrar mis ojos y no exponerme voluntariamente ¿a qué? Al pecado. ¿Estamos entendiendo? Ahora, la providencia de Dios nos pone en momentos difíciles para que nosotros ¿qué? Resistamos y venzamos. Una victoria te va a llevar ¿a qué? A otra victoria. Una caída te va a llevar ¿a qué? A otra caída. ¿Recuerdan el caso de Abraham? ¿Qué pasó con Abraham? Abraham cayó allá negando ¿a quién? A su esposa. Abraham se le fue poniendo el cinturón apretado hasta que Dios le dijo, la prueba definitiva es esta, entrégame a tu hijo. ¿Por qué eso pasó con Abraham? Porque una prueba fue llevando ¿qué? A otra caída. Primero que hizo, cuando faltó comida volvió a Egipto. No tenía que haber sido a Egipto, tenía que haberse quedado ¿dónde? Donde Dios le dijo, donde Dios lo puso. Segunda, cuando llega a Egipto, ¿qué hace? Niega a su esposa. Y cuando vemos la vida de Abraham, la última prueba, ahora hermano, nosotros no sabemos cuándo va a ser nuestra última prueba. Nosotros no sabemos cuándo tendremos que enfrentar nuestra última tentación. Pero nosotros hoy podemos usar el poder de Dios en nuestra vida para vivir ¿qué cosa? En obediencia a los principios de la palabra de Dios. Dice aquí, la providencia de Dios es la escuela en que debemos aprender a tener la mansedumbre y la humildad de Cristo. El Señor nos está preparando siempre por el camino que escogeríamos y que nos parecería más fácil. El Señor nos está presentando siempre, no el camino que escogeríamos y el que nos parecería más fácil y agradable, sino el verdadero, el que lleva a los fines verdaderos de la vida. De nosotros está, pues, que cooperemos con los factores que Dios emplea en la tarea de conformar nuestro carácter con el modelo divino. Eso se llama ¿cómo? Santificación. Nadie puede descuidar o aplazar la santificación, aplazar esta obra sin grave peligro para su alma. O sea, tú no puedes esperar a la santificación a que ¿qué? A que Cristo vuelva por segunda vez. Hermano, ahorita se cierra la puerta de la gracia. Cuando Cristo deje de interceder por nosotros en el santuario celestial, por eso el mensaje del primer ángel dice, temer a Dios y darle gloria, ¿por qué? Porque la hora de su juicio, ¿qué cosa? Y algo que comienza, pronto va a ser ¿qué? Se va a terminar. Y cuando se termine, tu destino y el mío no tiene más marcha atrás. Cuando eso pase, dice la Biblia, el que siga siendo, el que es justo, siga ¿qué? Siga siendo justo. Y el que es impío, siga siendo ¿qué? ¿Porque qué? Porque ya no hay tiempo, ya no hay intercesor, aunque Dios quiera salvarnos, ya no ¿qué? Ya no puede hacer nada por nosotros. Aquí hay una historia, hermano, que está impresionante. Yo muchas veces he hablado de ella, hoy quiero compartírsela.
que es la vida de hombres que Dios usó en el pasado. Conflicto de los siglos, la verdad progresa en Inglaterra. Les invito, lean estos libros, hermano. Saquen tiempo, quiten el teléfono, échenlo en un cajón, échenlo ahí en la casa, tengan ahí al lado de la cama un cajón de basura y lo echen ahí aunque lo recojan al otro día por la mañana. Y dediquen un rato a leer estos libros. Dice aquí, en cierta ocasión en que Carlos Weiler cayó enfermo, que estaba próximo su fin, se le preguntó, ¿en qué fundaba su esperanza en la vida eterna? ¿En qué tú fundas tu esperanza de vida eterna? ¿En qué la fundamos? Oigan, este hombre, estoy hablando de un reformador, Carlos Weiler, estaba enfermo, todo el mundo pensaba que se iba a morir. Y le dijeron, ven acá, ¿en qué tú fundas tu esperanza de vida eterna? Oigan, ¿qué dijo él? Su respuesta fue, he hecho cuanto he podido para servir a Dios. Pero como él, pero el amigo que le dirigiera la pregunta no parecía satisfecho con la contesta, Weiler pensó, ¿qué? ¿No son suficientes mis esfuerzos para fundar mi esperanza? O sea, yo he hecho todo lo que he podido. ¿Me privaría de mis esfuerzos? ¿No tengo acaso otra cosa en que confiar? Tales eran las tinieblas que habían caído sobre la iglesia. Ocultaban la expiación, despojando a Cristo de su gloria y desviaban la mente de los hombres a su única esperanza de salvación, la sangre del Redentor crucificado. O sea, había llegado un momento en la iglesia de tanta oscuridad que pensaban que la salvación, ¿cómo era? Era por las obras. Fíjense, en esto nosotros tenemos que tener claro una cosa. Nadie se salva por lo que hace. ¿Entendemos eso? Pero nadie se justifica sin hacer las obras correspondientes. ¿Perdón? ¿Me están entendiendo? Dice aquí, Wesley y sus compañeros fueron inducidos a reconocer que la religión verdadera tiene su asiento en el corazón y que la ley de Dios abarca los pensamientos, lo mismo que las palabras y las obras. ¿Qué abarca la ley de Dios? ¿Qué hace el Evangelio? Cambia tus pensamientos, tiene que cambiar tus palabras y tiene que cambiar tus ¿qué? Tus obras. Todo tiene que cambiar. El Evangelio tiene que cambiar tu vida ¿cómo? 100%. Dice aquí, convencido de la necesidad de tener santidad en el corazón, así como conducirse correctamente, decidieron seriamente iniciar una vida nueva. Por medio de esfuerzos diligentes acompañados de ferviente oración, se empeñaban en vencer las malas inclinaciones del corazón natural. Llevaban una vida de abnegación, de amor y humillación y observaban rigurosamente todo lo que a su parecer podía ayudarle para alcanzar lo que deseaban. Una santidad que pudiese asegurarle el favor ¿de quién? De Dios. Nosotros no tenemos que ser santos para asegurarnos el favor de Dios. ¿Saben eso? Nosotros tenemos el favor de Dios cuando ¿qué? Cuando por la fe aceptamos a Cristo. Eso es justificación por la fe. La obediencia es el resultado de esa aceptación. No para ganarnos el favor de Cristo, sino porque ¿qué? Porque ya lo tenemos. Eso le pasó a estos reformadores. Ellos pensaron que tenían que obrar. Les voy a explicar algo. Esto tenemos que entenderlo. Porque hay quien cree, con la nueva teología que se ha metido en la iglesia adventista, que yo para salvarme no tengo que hacer ¿cuánto? Nada. Yo creo y ya la justificación es por la fe. Si obedezco, si cumplo, si no cumplo, es que es subjetivo, ya eso no interesa. Porque ya yo acepté a Cristo, me bauticé, ya yo soy parte de la iglesia. No tengo compromiso con la iglesia. No es así.
Estos hombres pensaron primero que tenían que hacerlo todo para salvarse. Tampoco es así. Vamos a ver qué pasó con ellos. Dice aquí. Pero no lograban lo que buscaban. No lograban tener la bendición de Dios, como ellos querían. Vanos eran sus esfuerzos para librarse de la condenación del pecado y quebrantar su poder en sus vidas. Era la misma lucha que había sostenido Lutero en su celda del convento de Erfurt. Era la misma pregunta que le había atormentado el alma. ¿Cómo puede el hombre ser justo para con Dios? El fuego de la verdad divina que se había extinguido casi por completo en los altares del protestantismo, y hoy ese fuego está extinguido, casi por completo otra vez. Tristemente, hermano, o nos vamos al extremismo o nos vamos al liberalismo. Y la iglesia en estos últimos días, por causa de estos libros de Nueva Orientación, ha llevado a la iglesia, ¿saben dónde? Al liberalismo. Una religión que cuando Cristo venga me va a salvar porque me va a salvar. Una religión que cuando Cristo venga me va a quitar el pecado. Eso nunca fue lo que Dios quiso que pasara. Y así están muchos. Si eso no justificara, felicidades. Pero si no hay un cambio en tu vida y una preocupación, vas a estar perdido al final. Tristemente, hermano. Dice aquí, el fuego de la verdad divina que se había extinguido casi completamente en los altares del protestantismo iba a prender de nuevo al contacto con la antorcha antigua que a través de los siglos había quedado firmemente en los cristianos de Bohemia, en manos de los cristianos de Bohemia. Después de la Reforma, el protestantismo había sido pisoteado en Bohemia por las hordas de la Iglesia Católica, por las hordas de Roma. Los que no quisieron renunciar a la verdad tuvieron que huir. Por lo que no quisieron renunciar a la verdad tuvieron que huir. Algunos de ellos se refugiaron en Sajonia y allí guardaron la antigua fe. Y de los descendientes de estos cristianos provino la luz que iluminó a Weilers y a sus compañeros. ¿Cuál fue esa luz? Oigan, ¿cuál fue esa luz? Página 298. Estoy leyendo a grandes rasgos para despertarnos porque se nos da sueño. Hermano, esto es importante que nosotros lo entendamos. Esto tenemos que compartirlo con la gente, esto que estamos leyendo aquí. Yo muchas veces converso con hermanos adventistas, oigo su criterio y digo, nosotros no entendemos ni quiénes somos, ni cuánto podemos llegar a lograr si el Espíritu de Dios toma posesión de nosotros en la dirección correcta. Este hombre cuando se convirtió ganó a más de 500,000 de personas. Este hombre, aquí está la historia de él. La pueden leer aquí, la verdad progresa en Inglaterra. Dice que ganó más de 500,000 personas. Solamente cuando fue cosa, su vida cambiada. Y a veces que decimos, ¿y cómo vamos a terminar en el Evangelio? ¿Ustedes saben cuánto necesita Dios? Con 12 convertidos, cuando Cristo estaba aquí, llenó el mundo ¿de qué? Del Evangelio. O sea, esto no es de mucho, esto es de gente que estén dispuestas a comprometerse. Por eso yo te hago un llamado a ti en esta mañana. ¿Cuán dispuesto estás tú a comprometerte? ¿Cuán dispuesto estoy yo a comprometerme? Aún yo que estoy predicando. Aquí nadie es santo, intocable. Ni santo porque ya yo soy santo, porque Dios me dio algo especial. Todos tenemos la misma condición. Todos estamos en el mismo barco. Todos necesitamos del poder de Dios ¿para qué? Para poder hacer esta obra. Dice aquí, al regresar a Inglaterra, él vino para acá, para Estados Unidos. Weilers aquí predicó. Cuando iba de regreso, bajo la dirección de un predicador moravo, llegó a una inteligencia más clara de la fe bíblica.
Llegó al convencimiento de que debía renunciar por completo a depender de sus propias obras para la salvación y confiar plenamente en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En una reunión de la Sociedad Morava en Londres, se leyó la declaración de Lutero que describía el cambio de la obra, del cambio que obra el Espíritu de Dios en el corazón del creyente. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? ¿Qué leíamos ahorita, decía el apóstol Pablo? ¿Qué leíamos ahorita? Que Dios cambia, ¿qué cosa? La mente y el corazón. Cuando este hombre escuchó lo que decía Lutero, la obra que hace el Espíritu de Dios en el corazón, oigan lo que pasó. Al escucharlo, Wesley se encendió la fe en su alma. Sentí, dice, calentarse mis huesos como un modo extraño. Sentí entrar en mí la confianza en Cristo y en Cristo solo para mi salvación. ¿En qué depende nuestra salvación? En Cristo y en Cristo solo. Punto ahí. Oigan esto. Y me fue dada plena dada plena seguridad de que había quitado mis pecados. Sí, los míos. Y de que me había librado a mí de la ley del pecado y de la muerte. Durante largos años de arduo y enojoso trabajo, de rigurosa abnegación, de censuras y humillación, Wesley se había sostenido firmemente en su propósito de buscar a Dios. Al final encontró y comprobó que la gracia se había empeñado en ganar por medio de oraciones y ayuno, de limosnas y sacrificios. Era un don sin dinero y sin precio. Una vez afirmado en la fe de Cristo, ardió su alma en deseo de esparcir por todas partes el conocimiento del glorioso evangelio de la libre gracia ¿de quién? De Dios. Consideró el mundo entero como su parroquia, decía él, y donde quiera que esté, y donde quiera que esté, encuentro oportuno, justo y de mi deber declarar todo lo que quieran oírlas, las alegres nuevas de la salvación. Siguió llevando ahora una vida de abnegación y rigor. O sea, el aceptar a Cristo como su Salvador no lo llevó a llevar una vida como despreocupada. ¿Cómo vivimos nosotros el Evangelio? ¿Cómo lo vivimos? ¿Preocupado por lo que Dios pide y quiere de nosotros? ¿O preocupado por complacer nuestro egoísmo, nuestro proyecto, la gente que nos rodea? ¿Cómo vivimos nosotros el Evangelio? Cuando este hombre encontró a Cristo, ahora se llevaba una vida de abnegación. ¿Qué cosa es negación? Negarse a sí mismo. Y rigor, ya no como base de la salvación, sino como el resultado de la fe en Cristo. ¿Estamos entendiendo? No como la raíz, sino como el fruto de la santidad. La gracia de Dios en Cristo es el fundamento de la esperanza del cristiano. Dicha gracia debe manifestarse ¿en qué? En la obediencia. Wesley consagró su vida a predicar ahora las grandes verdades que había recibido: la justificación por medio de la fe en la sangre expiatoria de Cristo, el poder regenerador del Espíritu Santo en el corazón que lleva fruto en una vida conforme al ejemplo de ¿quién? De Cristo. ¿Qué decía el Salmo 40? El hacer tu voluntad, oh Dios mío, ¿qué? Me ha agradado. ¿Y tu ley está dónde? En medio de mi corazón. Eso es lo que hace el Evangelio. Pone al hombre en armonía ¿con qué? Con la voluntad y la ley de Dios. Si eso no se ha producido en tu vida, deberías preocuparte. Deberíamos preocuparnos. Y termino aquí. Los últimos párrafos
de aquí él hace una paradoja entre la ley y el evangelio. Dice aquí, es la última página, con esto voy a terminar. A los que insistían, decía Weile, en que predicar el evangelio satisface todas las exigencias de la ley. O sea, se enseñaba que si yo predico, yo estoy salvo. En el tiempo de Weile se enseñaba esto también. Weile explicaba, lo negamos rotundamente. No satisface ni siquiera el primer fin de la ley, que es convencer a los hombres de pecado, despertar a los que duermen aún en el borde del infierno. El apóstol Pablo dice, decía Weile, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y mientras no esté el hombre en completo convencimiento de sus pecados, no puede sentir verdaderamente la necesidad de la sangre expiatoria de Cristo. Si tú no estás convencido que lo que tú estás haciendo está mal, que desobedecer la ley de Dios es pecado y deshonra a Dios, tú nunca vas a tener necesidad de un Salvador. El primer paso para encontrar salvación, ¿cuál es? Darse cuenta de que somos un pecador. Pero hay gente que te dice, pero yo no soy pecador. Yo soy buena persona, yo ayudo a todo el mundo. Yo no le hago mal a nadie. ¿De qué me está hablando este hombre? Yo soy una buena gente. Yo trato de ayudar a todo el que puedo. ¿Qué dice la ley? Primer mandamiento, ¿qué dice? Amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Toda tu mente. Lo que dice es no tendrás dioses ajenos delante de quién. ¿Tenemos dioses ajenos delante de Dios, sí o no? Todo lo que tú pongas en primer lugar en tu vida, que no sea Dios, ¿es un qué? Es un Dios ajeno. Puede ser un hijo. ¿A qué tú le dedicas tus mayores esfuerzos en la vida? ¿A ganar dinero? ¿A tener una vida cómoda, placentera? Ese es tu Dios. Si todo lo que tú haces no está en redentor, o tratando de qué, de glorificar a Dios con lo que tú haces, eso es un Dios ajeno. Y ya ahí estamos ¿qué? Ya estamos separados de Dios. Sin tener una vida cómoda en tu casa, tranquilo, sin que nadie te perturbe, que nadie perturbe tu privacidad. Como decían ahorita. ¿Eso qué cosa es? Eso es un ídolo, eso es un Dios ajeno. Si no guardamos el sábado, el cuarto mandamiento, ¿es pecado? ¿Estamos en pecado? ¿Sí o no? ¿Necesitamos la sangre de Cristo? ¿Necesitamos que el evangelio haga en nosotros y por nosotros lo que tiene que hacer? ¿En nosotros qué cosa es? Transformar la vida. Y por nosotros, darnos salvación que nosotros no tenemos por nosotros mismos. Hermano, esto es importante que lo entendamos. Todas las perspectivas del mundo, las noticias y todo avisan que una crisis viene pronto. La religión falsa, de poco peso que estamos llevando, no nos preparan para enfrentar la crisis que nos espera. A menos que estemos convencidos y el evangelio ha hecho por nosotros y en nosotros lo que tiene que hacer, esa crisis, nos vamos a dar cuenta que teníamos que haber sacrificado muchas cosas para prepararnos, pero para muchos va a ser ¿qué? Demasiado tarde. Jóvenes, Satanás ha dispuesto que ustedes estén perdidos ¿para cuándo? Para siempre. Satanás ya ha echado las cartas, ya le ha echado los dardos a correr. En la posición que caigan y quien gane, al final, lo determinan ¿quiénes? Ustedes. Dice aquí, de modo que al predicar el evangelio de la gracia de Dios, Weiler, como su maestro, procuraba engrandecer la ley y hacerla honorable. Hizo fielmente la obra que Dios le encomendara, y gloriosos fueron los resultados que le fue dado a contemplar. Hacia el final de su larga vida, de más de 80 años, de los cuales consagró más de medio siglo a su ministerio itinerante, sus fieles adherentes sumaban más de 500,000 de almas. ¿Qué hizo el evangelio? Y hay veces que decimos, no, la gente son muy duras. ¿Sabe quién es el duro? Nosotros. Cuando el evangelio entra, suaviza y destruye, ¿qué cosa? El yo.
transforma tu vida y te convierte en un instrumento ¿para qué? Para ganar a otro. El problema no está allá, el problema está ¿dónde? En nosotros. Hermano, 500,000 de adherentes. Cuando yo lo oigo esto, digo, wow, ¿de qué tamaño será la corona de este hombre? Dice que tendremos una estrella por cada alma ganada. Dice Elena de White que vio personas con su corona cuajada de estrellas. Ahora dice que también allí no vio a nadie sin estrella en sus coronas. Pero Lutero, ¿saben quién ganó a este hombre? Lutero. Ya Lutero estaba muerto. Había dejado un escrito y ese escrito de Lutero, cuando él lo leyó, lo impactó. ¿Para quién es esa estrella? Para Lutero. Nuestra vida, nosotros no sabemos la influencia que ejerce. Por eso tenemos que vivir una vida que consecuente a los buenos principios. ¿Sí o no? Fíjense, 500,000 de adherentes tuvo este hombre al final de su vida. Pero las multitudes que por medio de su trabajo fueron rescatadas de la ruina y la degradación del pecado y elevadas a un nivel más alto de pureza y santidad, y el número de los que por medio de sus enseñanzas han alcanzado una experiencia más profunda y más rica, nunca se conocerán hasta que toda la familia de los redimidos sea reunida en el reino de Dios. Fíjense, esos 500,000 personas es un numerito pequeño con todo lo que ha ganado la vida de ¿quién? De este hombre que dejó que el evangelio transformara su vida. Y la vida tuya, la mía, que no somos capaces a veces ni de ganar a nuestros hijos. ¿Qué ha pasado? ¿Ha fallado Dios? Hermano, el evangelio tiene que hacer por nosotros y en nosotros lo que Dios quiere. Dice el apóstol Pablo, que yo le dije al hermano Rubelín, no voy a hablar de eso. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque Pastor Pérez lo ha dicho aquí, es dinamita, como algo que explota y cuando explota destruye. ¿Qué destruye el evangelio? El viejo hombre. ¿Qué destruye el evangelio? El pecado en el alma. Que está arraigado allí el egoísmo, el orgullo, la ambición, nuestros proyectos, todo eso. El evangelio tiene que explotar eso. ¿Para qué? Para hacer en nosotros una nueva criatura. Hermano, cuando yo leo el testimonio de estos hombres, yo digo, ay Señor, ¿quién pudiera llegar allí si yo tuviera ese espíritu? Pero aún queriendo eso no me hace justo. ¿Saben por qué? Dice Elena de White, muchos se van a perder queriendo salvarse. O sea, si el querer no me mueve a transformarme, hermano, el evangelio tiene que hacer eso en tu vida. Y Dios te ha invitado en esta mañana. Por eso el evangelio tiene que ser ¿qué cosa? Predicado y llegar a cada corazón aquí presente. Dice aquí, la vida de Weiler encierra una lección incalculable de valor para el cristianismo. Ojalá que la fe y la humildad, el celo incansable, la abnegación y el desprendimiento de este siervo de Cristo se refleje en las iglesias de hoy. Que el Señor te bendiga, que estemos dispuestos, que el Espíritu Santo haga su obra en tu vida. Yo le estoy pidiendo que la haga en la tuya y en la mía también. Porque hermano, cuando yo leo esto me lleno de un deseo y le pido a Dios que ese deseo se pueda completar en mi vida. Porque el tiempo es corto. Ya casi no tenemos tiempo. Satanás nos ha bombardeado con libros y con toda la basura que hay por ahí diciendo que tú no lo vas a poder lograr. Sí lo puedes lograr. Sí puedes vencer el pecado. Sí puedes vivir una vida santa. Sí puedes ser un instrumento en las manos de Dios. Y cuando Cristo venga, puedes estar, ¿qué cosa? En su presencia. Que el Señor nos bendiga. Vamos a ponernos de rodillas el que pueda hacerlo para terminar con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Padre, por el Evangelio. Ayúdanos, Señor, para que el Evangelio haga en nosotros la obra que tiene que hacer. Una transformación desde adentro. Hay veces que nos sentimos hipócritas, hacemos promesas de obediencia y no podemos. Y es porque el Evangelio, Señor, no ha entrado en nuestras vidas. Ayúdanos para abrir la puerta de nuestra mente y de nuestro corazón. Que tú puedas entrar allí, romper la basura que hay allí, Señor. Y puedas poner en nuestra mente y en nuestro corazón
la disposición para obedecer tu palabra. El deseo ferviente para ser salvo, mi Dios, sino porque Cristo Jesús es nuestro Salvador. Te ruego, oh Señor, que bendiga esta reunión, que bendiga a los hermanos que nos están viendo, los que nos han visto a través del internet, que también bendiga el alimento que vamos a participar de la hora y que pueda nutrir también nuestro cuerpo, mi Dios, para seguir en las actividades de esta tarde. Bendice a tu iglesia, ayúdanos, Señor, para mantenernos cerca de ti y andando en tus caminos. Perdona, oh Señor, nuestros pecados y ayúdanos para escuchar tu voz, que nos dice: este es el camino, anda por él y no tuerzas ni a derecha ni a izquierda. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias, Señor. Amén, Señor.